Gobierno, don Ángel Víctor Torres. Seamos nosotros un gobierno de carne y hueso. Respondamos siempre a los vecinos cuando nos cojan en la calle. No seamos un gobierno inaccesible. Seamos como ellos y por eso esta campaña que sí. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va esa mañana? Juan? Viendo, como siempre, cada uno refleja su visión de la realidad, ¿no? Bueno, recuerda lo que teníamos hoy, ¿no? Ahora tenemos la entrevista acordada, después tenemos ya los rastreadores que están allí, que además hoy está todo el mundo esperando con el tema de qué es lo que pasará en Tenerife, sí, en el Consejo de Gobierno. Y vamos a aprovechar un poco, porque la verdad que la gente... Es curioso porque los informes dicen que la diferencia de la trazabilidad, que es lo que marca los rastreadores, es insignificante entre las islas, no está la dificultad ahí, o sea, el rastreo funciona. Y después, nada, día completito, porque a pleno y nada, ya después... ¿Hay alguno que no lo sea? Consejo de Gobierno, sí, también, es verdad. Pero bueno, es lo que toca. Pero en fin, y después para Gran Canaria, hoy será el Consejo a mediodía, ¿no? ¿Sí? Sí, nada, ya bajamos. Estábamos terminando aquí de repasar un poquito el día. Ya bajamos, vale, ya vamos para allá. Venga, gracias. Vamos rumbo. Venga. Es genérica, da igual, porque en el fondo hacen una tarea, digamos, de seguimiento telefónico. O sea, que no se insularizan los rastreadores, claro, sino que en algún sitio tiene 500. 800 siempre hemos hablado en el conjunto, digamos, del servicio, porque hay gente que hace llamadas, gente que complementa esa información, gente que además es un servicio integral, hay desde atención, digamos, de asuntos sociales, psicológicas. O sea, si hablamos de rastreadores, estamos entre las comunidades donde se hace un mejor rastreo. Un mejor rastreo, por la capacidad que tienen nuestros rastreadores de localizar a los posibles contactos. Hoy hemos visto al presidente de Canarias en uno de los macrocentros de vacunación que se han instalado. Pues sí, Ángel Víctor Torres visitaba justamente esta mañana el centro de vacunación del recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife y una de sus plantas, donde hay un punto de rastreo con decenas de rastreadores. Bueno, se van a preparar desde las 9. Al verano tenemos mucho fin de curso, fin del estado de alarma, la gente le apetece salir, cuesta llegar a ese positivo que es joven y que dice, total, tengo un catarro, ¿para qué voy a ir al médico? Por lo tanto, ya son 48 horas que tarda en llegar.
Luego cuando lo rastreamos, cuesta que nos cuenten los contactos estrechos. ¿Para qué, no? ¿Y por qué crees tú? ¿Eso cuesta más allí? Cuesta más, ¿no? Porque además... Es que eso me lo había dicho también Satya, que aquí cuesta más. Mucho, es que te decir... digan, oye, ¿con quién estás? Sí, ¿no? porque además entre ellos se llaman ya, lo típico grupito de WhatsApp, oye, que soy positivo, ni se te ocurra decir mi nombre. Y tampoco tenemos un positivo conocido, puede haber un niño con síntomas contaminando sin saber. Por la mañana lo que hacemos es esto, ¿no? Analizar datos, analizar qué pasa, porque los positivos que tenemos al día, ver... ¿Ya tienen los dedos ya? Sí, lo que te iba comentando, ¿no? 66 sin limpiar, porque hay veces que hay PCR repetidas de gente que está hospitalizada y tal. Y marcar la estrategia, ¿no? Reparten el trabajo entre los rastreadores, que como te digo, toca una media de 3-5 rastreos al día. Pues darle las gracias al trabajo que realizan, ¿eh? Ya lo hicieron magníficamente en el hotel, se está haciendo un gran trabajo en Canarias, somos de las comunidades con los índices más altos de trazabilidad y por tanto de los mejores rastreos. Ahora tenemos una dificultad que vamos a solucionar y vamos a sobreponernos a ella en una de las islas, pero el trabajo que están haciendo en Canarias es excelente, ¿no? Y tú ves el análisis de la pandemia desde el 20 de marzo a hoy y la evolución ha sido la isla más afectada sin duda, es decir, el mayor número de fallecidos, mayor número de contagios. Gran Canaria sube como un pico a unos niveles que nunca hemos llegado nosotros y baja, porque todo ocurre en Las Palmas. Exactamente. Aquí tenemos una diversidad. La gráfica no estaba alternando, cuando ellos subían, nosotros estábamos estables, cuando ellos Y nunca bajaban, hemos conseguido, subían, ¿no? siempre nos íbamos alternando. La gerencia de Gran Canaria nos dice, nosotros les miramos siempre de reojo. Y es una frase muy acertada porque ellos, en base a lo que a nosotros nos pasa suavemente, prevén lo que les suele ir ocurriendo a ellos después. Entonces, bueno. Hay más jóvenes en la isla de Tenerife, más dispersión, hay más municipios, y como digo, hay 50.000 jóvenes más que en la isla de Gran Canaria, que son los últimos que se vacunan. Ahí puede haber una de las razones. El 31 de enero de 2020, nuestra vida comenzó a cambiar. La detección de un caso de coronavirus en La Gomera, el primero registrado en todo el territorio nacional, supuso el punto de partida del mayor desafío al que nos hemos enfrentado como sociedad después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en todo este duro proceso, la fecha más importante realmente es otra. Hablo del 27 de diciembre del mismo año. Cuando anhelábamos poder salir adelante lo antes posible, todos los focos se dirigían al Hospital Nuestra Señora de los Dolores, en Geneto, La Laguna, donde comenzaba, con la primera dosis, la vacunación en Canarias. Ese día, con Doria Anatolia y Ana Vanessa, nuestras islas comenzaron a recuperar la ilusión. Yo bien, gracias a Dios. Yo no ni estoy nerviosa ni nada. Este es el momento en el que Doria Anatolia Ramos, de 84 años, recibía la vacuna de la COVID-19 en el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores, en Tenerife. ¿Qué tal? Bien de rollo, ¿verdad? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Qué tal, doña Doria? ¿Cómo está usted? Yo bien, gracias a Dios, lo que cabe. Ahí vamos. Tenía ganas de conocerla, sí, porque la vi en la tele el 27 de diciembre, sí, cuando fue usted la primera persona que se vacunó en Canarias. Sí, la primera. Y quería conocerla en carne y hueso. Aquí estamos. Había miles de personas viéndolo a través de la televisión. Sí, la televisión, y aquí habían periodistas, estaba el patio de afuera todo lleno. ¿Tenía miedo? Periodistas. No, yo miedo no, más bien salía a hablar con ellos a la puerta y a saludarlos, decirles que se vacunaran, que vacunaran a sus hijos, que eso no mataba a nadie, porque en el hospital estaba todo el mundo, la familia de los enfermos, que eso mataba, que eso envenenaba, que eso no querían dejar vacunar a la familia.
Ella fue muy buena paciente, tuvo mucha paciencia, tranquilita, calladita allí hasta que le dijeran, ¿verdad? ¿Y sabe, doña Doria, qué vacuna le pusieron? ¿Qué vacuna le pusieron? Hay varios tipos de vacunas, ¿sabe usted cuál fue, no? La primera que es de China, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. La primera que sacaron. Pero de China no, la Pfizer. No, de aquí, ya. Te pusimos la Pfizer, que fue la primera que llegó a España. A España, por eso. Exactamente. La primera. Y una pregunta, doña Doria, ¿usted tenía miedo aquí cuando estaba en la residencia, cuando hicimos las PCR, a todas las personas que estaban en la residencia, a los trabajadores, ¿tenía miedo antes de la vacuna de que le pudiera pasar algo? No, yo no pensé nunca nada en esto. Yo me vacuné tranquila y fui tranquila porque yo, ¿cómo voy a pensar que hacen una vacuna para que le haga daño a la gente? Es para el virus. Así es. Malo estaba, que muchos murieron. ¿Y cómo vivió una sanitaria la experiencia de inocular primera vacuna? Bien, como enfermera sí fue un honor poder hacerlo y con mucha ilusión, con muchas ganas para recuperar la vida, que es lo que dijimos ese día, a las puertas a los periodistas, ¿verdad? Ella tiene una mano para inyectar. Que Doria lo único que quería, su meta máxima era ir a casa de su hermana a comerse unas papitas arrugadas. Con conejo. Así mi sobrino, cada vez que me saca mi hermana, dice, tráete a ñoña para que le compre conejo y papas arrugadas. ¿Qué edad tiene usted, doña Doria? ¿Qué edad tiene? 85 años. Muy bien. Y medio. Pues usted fue un ejemplo, ¿eh? No. Porque había mucha gente que tenía miedo, no sabía cómo iba a ser, si había... Luego poco a poco la gente se fue animando. Salía afuera para la puerta que estaban los periodistas todos ahí, con las cámaras. Digo, no tengan miedo y vacúnense, que eso no hace daño. Ya me vacuné y mire cómo estoy. Mira, aquí está. Bien, gracias a Dios, yo no sentí nada. Como según entré, salí. ¿Tenía miedo? No, yo no he tenido miedo. ¿Se lo recomienda? Siempre desde que salió el virus, que han dicho de la vacuna, yo siempre dije que me vacunaba. Primer fin de semana con grandes centros para vacunar en Tenerife y Gran Canaria. Este domingo han estado operativos una docena de puntos. Es el caso del vacunódromo de Expo Meloneras en Gran Canaria. Yo he dicho siempre que el mejor día del año 2020 fue el 27 de diciembre, ni el 31 que se despedía, ni cualquier otro. Porque fue el día en el que empezamos a vacunar en Canarias a la vez, en todas las islas. Así es. ¿Y cómo viviste tú aquello, Vanessa? Aquí la gente estaba nerviosa, quería vacunarse, había mucha expectativa. Sí, había mucho ruido en contra, pero era solo ruido. Realmente, a medida que íbamos barriendo las residencias de mayores con la vacuna, se iba animando todo el mundo, incluso muchos pacientes que a priori habían informado que ellos no querían vacunarse, a medida que iban vacunando a sus compañeros, sí que decidían vacunarse. Fue como una marea, realmente. La vacunación fue una marea que fue arrasando paso a paso, poco a poco, y la gente se daba cuenta que no pasaba nada, que no nos salía un microchip, ni se nos ponía el pelo verde, ni nada por el estilo, sino que simplemente que poco a poco los contagios en las residencias empezaron a decaer, hasta que ya ahora sí te digo exactamente cuánto tiempo llevamos sin positivos dentro de residencia, te engaño, pero ya eso forma parte de una pesadilla pasada. Pues ese día, cuando usted se vacunó, que había miles de personas siguiendo eso en directo, un domingo, día de fiesta, un día importante, el más importante del año 2020, todos miraban las reacciones en usted y cómo se enfrentaba a una vacuna ante algo desconocido, porque quienes estaban en sus casas, hoy la mayoría están vacunados por suerte y vamos hacia el 70% pronto. Aquí mismo estaba la familia de muchos que no querían. Usted es como Armstrong, que llegó el primero a la luna. Usted fue la primera de Canarias. Sí, la primera de Canarias. ¿Cuántas personas hay en el centro? Más o menos. 99 personas fueron vacunadas ese mismo día, 27 de diciembre. Ese día vacunamos a todos los residentes. Siempre, el 100% de los que están aquí residenciados. Sería a las 6 de la tarde tenían vacunada a todos. Antes de llegar la vacuna, cuando se estaba peleando con el virus, sin la vacuna,
y se hacían las PCR, teníamos noticias todos los días tremendas de fallecimientos. No, aquí decía todo el mundo que no se centros, vacunaba. Digo, pues yo sí me vacuno. Ustedes no se vacunarán, pero yo sí. ¿Viviste ese miedo, Vanessa? Sí, los centros se cerraron a cal y canto, sobre todo después de lo que pasó en Madrid, que fue como un poco la comunidad pionera en los efectos devastadores del virus en las residencias de mayores. Los centros se cerraron a cal y canto y se vivió un poquito, pues, si nosotros en casa estábamos con paranoia, porque seguro que todo el mundo se puede acordar de que llegaba de la calle, se desinfectaba, se dejaba los zapatos en la puerta. Yo sé de gente que se desnudaba prácticamente en el rellano justo antes de entrar a casa, o sea, pues contra ese miedo que vivimos cada uno de nosotros en nuestras viviendas, y éramos personas, pues la mayoría pues adultas, sin patología. En los centros de mayores eso pues fue mucho mayor. Y en este tiempo, Vanessa, ¿cuándo fue para ti y para los sanitarios los peores momentos de la pandemia? Pues el principio, el inicio, cuando no sabíamos. Y a mí también. Igual, ¿verdad? Cuando vi todo lo que estaba en Madrid, madre mía. Claro, no sabía si tosías, de repente empezábamos todos a toser, de repente a todos nos dolía el pecho. ¿Tuviste compañeros que tuvieron positivos? Sí, la primera semana tuvimos una de nuestras compañeras, que además, claro, ahí todavía cuando llegábamos al turno nos besábamos, nos abrazábamos, y de hecho fue así como, madre mía, está en casa, y ayer estuvimos, porque fue el inicio, o sea, eso fue un día antes del confinamiento, exactamente. Y claro, luego pues se empezaba a comentar que iban a cerrar los colegios toda esa semana anterior, y fue pues, claro, no sabíamos qué hacer. Yo recuerdo que me llevé una muda al trabajo y me lo guardé en la taquilla y dije, es que no sé si de repente voy a poder volver a casa o no. ¿Usted vio los periódicos al día siguiente? ¿Le enseñaron algún periódico? No, sí, me lo enseñó el enfermero. ¿Salió en los periódicos de todo el país? Sí. Se hizo famosa, ¿eh? Y me lo enseñó. Dice, mira aquí donde está. Y yo tengo guardado arriba uno y todas las fotos que corté en un... Y que su sonrisa, que fue la sonrisa que ilusionó a toda la sociedad canaria, sea una sonrisa por muchísimo tiempo. Sí, gracias a Dios. Vamos a ver. Titulares de este miércoles 23 de junio. Aprobará una ayuda al Gobierno de Canarias de 30 millones de euros para las personas que se encuentran en un ERTE y que sus ingresos sean inferiores al salario mínimo. Unas 40.000 personas se verán beneficiadas. Se aprobará la próxima semana, según ha anunciado en el Parlamento Autonómico el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres. Son 40.712 trabajadores que están en ERTE de fuerza mayor, que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, 10.000, menos de 500 euros. El próximo lunes aprobaremos el decreto ley, 30 millones de euros para este sector. ¿Quedaste ahora aquí con Nira? No, quedé con Chan. Le avisaba cuando estaba por aquí. Pero quería echar un café con él. ¿Y ya está convocado ahora y todo? No, todavía no, ¿no? Todavía no. Bueno, lo decidirán hoy, ¿no? Hoy mismo cuando se ven. Sí. Hola. Yo quiero un cortado. ¿Tú qué quieres? ¿Un solo? ¿Solo? ¿Agua con gas? ¿Quieres agua con gas? Sí, un poquito. Sí.
It's the coldest hand that run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound that they've spoken, and love is free. Stick with me and I will guarantee. Tienes que ir al rollo ese de julio. Voy el sábado, que presentamos ya la ponencia, mi parte, y el 11 hacemos el 11 de julio la prueba del Comité Federal. ¿El día 3 no está? No, la prueba del Comité Federal y el 11 lo presentamos. ¿Y cuándo tienes que ir? El siguiente fin de semana. Sí. ¿Ya la tienen ya entonces? Yo lo mandé, a mí no me han dicho nada. ¿Y Jorge iba a Madrid ahora esta semana también? Sí, el martes. Yo no me río, en serio, tío, no me río. Bueno, como esto no está debate, lo haremos en noviembre. ¿Cómo? Como eso no está debate, lo haremos en noviembre. Que no está en debate, no, lo digo en serio, sí está en debate. Lo sentaremos. No te asustes porque tampoco nada es para asustarse. No, hombre, no. Pero sí está en debate, por supuesto que lo está. Yo no puedo ni quedarme, ni romper mi familia, ni hay que sentarse. Pero si no... Bueno. Pero vamos que ya lo peor ha pasado. El consejo también mañana tienes el consejo de mayor. No, o sea, fíjate, todavía tenemos el de hoy. Se ha convocado un Consejo de Gobierno extraordinario. Será casi monográfico, Jorge Benítez, un consejo que está a punto de empezar. Pues sí, así es, está a punto de comenzar este Consejo de Gobierno extraordinario que se ha adelantado un día para analizar los datos de Tenerife, unos datos que lleva sufriendo, unos malos datos que lleva sufriendo la isla durante varias semanas, unos datos que preocupan y mucho y que pueden hacer que Tenerife suba a nivel 3, según avanzó esta mañana el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Buenas. ¿Estamos bien? Hola. ¿Quién tenía que ir esta semana a Madrid? ¿Balbuena era el que iba a Madrid? ¿O fue, no? Fue, ¿verdad? Balbuena. ¿Y cómo va el tema de las transferencias de lo de Costa? Yaisa, hoy anuncia el Reino Unido las listas, las anuncian hoy. Era hoy, ¿no? ¿O el 28? 28, era. 29. El acuerdo de hoy del Consejo de Gobierno, a propuesta de la propia Dirección General de Salud Pública y de la Consejería de Sanidad, es llevar a la isla de Tenerife a nivel 3. Aunque desde marzo de 2020 solo hablamos de la pandemia de la COVID-19, hay otra que, por desgracia, lleva muchos más años en circulación, la de la intolerancia y la LGTBI-fobia. En estos años, Canarias ha dado pasos importantes para que quienes han sufrido las consecuencias del odio irracional de los intolerantes puedan ser libremente quienes son. Respetar la condición de cada persona es una obligación que como sociedad debemos autoimponernos. Un ejemplo de sacrificio y constancia en la lucha por las libertades es quien aquí me espera, una canaria de la que nos sentimos muy orgullosos, la primera y única mujer transexual en ser diputada de la Asamblea de Madrid. Pues mira, Ángel Víctor, hace 44 años, un 10 de enero del año 77, yo leí un libro que se llamaba Catalina Park, de Orlando. Y yo me fui de mi casa, dejando todo atrás, padres, familia, todo un entorno, y además pensando que nunca jamás iba a volver a regresar. ¿Y dónde aterricé? Aquí, en el Parque Santa Catalina. Y te quiero llevar a la esquina donde aterricé, porque en ese momento las personas trans no teníamos más futuro que la esquina o el espectáculo. ¿Me acompaña? Vamos allá. La causa por la que te fuiste de Güímar y de Tenerife fue
la lectura que te hizo recapacitar sobre ese libro y decir, quiero tener una vida distinta? Es la libertad de ser, la libertad de vivir, la de poder realizar mi vida como yo era, como yo sentía, como yo me autopercibía, ¿no? Y entonces el Parque Santa Catalina y las Palmas de Gran Canaria, por lo menos desde fuera, se veía como un oasis de libertad dentro de todo este tardofranquismo y el franquismo, ¿no? Como que había un mundo aquí. Y Güímar, ¿por qué todo me lo dio? Porque 32 años después mi pueblo decide darme un reconocimiento que es de iniciativas turísticas de Güímar, y entonces yo vuelvo a pisar las calles. Cuando digo las vuelvo a pisar es de una forma real, literal, a pasear por el pueblo, que yo nunca lo había hecho desde que me fui. Iba a ver a mi madre de forma clandestina, a escondidas, en un coche. Y aquella noche pude volver a pasear, y además recuerdo que había una luna llena que siempre ha abarcado mi vida como buena Cáncer, y desde entonces yo ya voy por Güímar, paseo, camino, y bueno, ahora justamente hace escaso tiempo, un mes y medio, mi pueblo ha puesto una calle a mi nombre. Entonces, pues cosas que no te atrevías a soñar, que no nos estaba permitido soñar, al final pues se convierten en realidad, porque aquello que decían también de los renglones torcidos de la vida, tenemos que coger martillos y romperlos, aunque sea a martillazo limpio, esos techos de cristal, y salir de esos suelos pegajosos, ¿no? Y bueno, afortunadamente con presidentes como tú, con valientes como tú, Canarias se ha convertido en un referente internacional de los derechos de las personas trans. Y yo, aprovechando aquí este entorno maravilloso, te lo quería agradecer. Yo vi tus palabras el día antes de la votación de la ley en el Parlamento de Canarias, que me cupo el honor también de comparecer. Me gustó muchísimo lo que dijiste, pero me gustó incluso más una cosa, que lo dijiste sin papeles. Lo primero, felicitar a los colectivos que han trabajado para que esta ley llegue al Parlamento de Canarias durante años, a los grupos parlamentarios. Mañana será un día histórico, esperemos que sea unánime, sé que hay algunas enmiendas, hay la voluntad de que sea por consenso de todos los grupos políticos, hay 6 que ya se han manifestado a favor, y creo que es una reparación histórica de Canarias, de este Parlamento, el poder tener por fin un marco legislativo para las personas intersexuales, para las personas trans, que tengan cobertura, derechos que sean indiscutibles en esta comunidad. El orgullo es para nosotros, porque tú representas lo que es aquello que durante demasiado tiempo permaneció oculto, o ocultado por quienes no querían aceptar que la diversidad forma parte de nosotros. La igualdad tiene que ser algo más que una palabra, y es aquello que nos enseñaban nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Yo, que también lo vivía en casa, no podía ni más ni menos que responder como haces tú a lo que llevamos en la conciencia, y no engañarnos, ni engañar a nadie, ¿no? Por eso te voy a hacer una pregunta muy personal. A ver. Igual que tú me acabas de dejar pues fuera de juego con la afirmación que hacías del Parlamento. ¿Qué sintió en su interior Carla Antonelli el día que su madre le dice por primera vez, Carla, ¿cómo estás? O Carla. La primera vez que te pronuncia por el nombre, por tu verdadero nombre, ¿qué siente en su interior Carla Antonelli? Mi madre ya tenía 94 años y estaba postrada en cama, y no veía apenas. Entonces la ayudé a rodarse, y fue cuando le dije eso, le digo, ¿sabes quién soy? Y dice, sí, Carla, Carlota. Y allí no había testigos, solamente estaba mi sobrina, la del ojo marrón y el ojo verde, echando la siesta, y abrió el verde. Y mi madre se quedó callada como unos 3 minutos por la medicación y todo eso. Y como a los 3 o 4 minutos dice, de pronto, que ella pensaba que no iba a decir nada, dice, es que hay cosas que cuesta mucho entender. No sé si ella supo que hubo momentos en los que Carla Antonelli puso por delante defender la causa que su propia vida, ¿no? Sé que esto es algo muy íntimo, y la pregunta es, ¿en alguna ocasión Carla Antonelli quiso acabar con su vida antes que con la causa? Sí. Lo que pasa es que mi vértigo patológico es cómico, es un poquito delirante. Me quería suicidar, pero tenía vértigo, no me podía tirar.
entonces había que buscar otro método. Al final eres cobarde hasta para eso, ¿no? Decías, me quiero quitar la vida, pero no puedo. Tú te dijiste un valiente y sacaste adelante la 14 ley, creo, de las comunidades autónomas, porque ya se habían hecho otras, pero en los momentos que se hicieron fueron muy importantes porque sin duda alguna dieron empuje a que el Consejo de Ministros ya en estos momentos tenga el borrador de lo que va a ser el proyecto de ley LGTBI para las personas trans. Hay muchas cosas malas en la política, pero poder legislar para que haya igualdad, para que no haya discriminación, para que las mujeres trans sean lo que realmente se siente, es lo que te hace sentir. Exacto, y además se aprueba por unanimidad. En estos momentos que tan difícil es la unanimidad, 7 grupos políticos en el Parlamento de Canarias votaron sí. Mira, Ángel, la vida al final, el futuro que nos queda por forjar es directamente todo lo que se ha trabajado en el pasado, sin duda alguna. Aquí está la figura de Lolita Pluma, es una imagen que está petrificada aquí, pero es curioso, uno la mira y parece que está llena de vida, esos ojos. La primera hippie del mundo, decía. Sí, así afirmaba, ¿no? Sí. Y una pregunta, igual que ella vino al Parque Santa Catalina, y aquí vivió y aquí hizo su vida, ¿cómo llega Carla Antonelli al Parque Santa Catalina? ¿Eras muy joven? ¿Qué hiciste en los primeros días? ¿Cómo fue aquello? Yo cojo ese barco, ya te digo, con 300 pesetas en el bolsillo, llego aquí, llego a Las Palmas de Gran Canaria, le digo al de la guagua, dígame usted dónde está el parque. Y me debió de parar la guagua por ahí, y yo me acuerdo que me senté en uno de estos bancos por aquí. Poco después conocí a una persona, estuve una semana en su casa, luego ya me echó. Yo estuve viviendo en la calle muchos días, semanas te diría yo. Me acuerdo que por allá de las Coloradas había un nidillo de guerra, de allá de las playas de las Canteras, y allí vivíamos, nos podíamos quedar hasta 7 u 8 personas trans en los lechos aquellos de piedra. Me acuerdo además una noche que llegaron un montón de gente engrifada, pasada de drogas, todo oscuro, gritando, toda la gente corriendo. Pensábamos que nos iban a matar, yo salí desnuda. No me digas cómo ni de qué manera, porque al lado del nidillo aquel de guerra es todo risco. Cuando la mar está baja son todo lava viva, ¿no? Piedras en punta. Yo fui poniendo de pie en pie saltando porque era la vida o la muerte y yo milagrosamente no me caí, no me reventé contra nada y terminé durmiendo desnuda con un cartón en un coche que habían tirado por las Coloradas para abajo, abandonado allí. Esa es una de tantas experiencias. También aquí fue lo de ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia. Después de las primeras elecciones democráticas en junio del 77 y que luego termina ahí en la calle Ripoche. Canarias es, y eso ha formado parte de nuestra historia, un lugar donde han confluido culturas. Por eso, y por nuestra condición de pueblo e inmigrante, somos un pueblo tolerante que ve riqueza en la diversidad. También somos un pueblo solidario, porque sabemos por nuestros abuelos lo que se sufre en tiempos de guerra y de pobreza. Y sabemos de los sueños que se rompen cuando alguien se decide por fuerza mayor a abandonar su casa, su familia, su país. Es lo que ha ocurrido durante el último año con miles y miles de personas que han llegado a las islas en pateras o cayucos. Un drama humanitario que solo en el año 2020 se saldó con más de 1.200 personas fallecidas en la llamada Ruta Canaria, una de las más peligrosas del mundo. Tenemos a África a algo más de 80 kilómetros. De ese maravilloso continente llegó a Canarias un hombre comprometido con los derechos humanos y decidido a derribar cualquier muestra de racismo y xenofobia. Un referente deportivo para todos nosotros, pero que lo es más aún
por su calidad humana. Sitafa, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Estamos aquí en el patio de Casa África, que es un edificio institucional que está en Canarias, que seguramente mucha gente no conoce, pero que es la institución que relaciona esta tierra que está a 80 kilómetros del continente africano con África, ¿no? Y Canarias siempre ha vivido el fenómeno de la inmigración. Hemos sido inmigrantes durante muchos años, pero también somos territorio de inmigración, especialmente de África. Para alguien que es de Senegal, de África, ¿qué supone Canarias para ti, Sitafa? Bueno, para mí Canarias ha sido muy especial por mi carrera deportiva, pero antes ni siquiera de haber pisado España conocía a Canarias. El nombre de Las Palmas lo escuchaba muchísimo en Senegal en los años 80, 90, gente que venía aquí de vacaciones, gente que viajaba aquí. O sea, siempre había muchísimo este flujo natural entre dos territorios que, como has dicho, están a 80 kilómetros nada más. Así que cuando luego el baloncesto me llevó a Canarias, para mí era un poco como cerrar el círculo. Y entonces, claro, cuando llegué en el 2001, no sabía que 20 años después todavía consideraría mi casa, mi segundo hogar, Canarias. Tú sabes que eres un referente deportivo, formas parte de los mejores años del deporte del baloncesto en Canarias, pero creo que puedo atreverme a afirmar que por encima de tus enseñanzas deportivas, lo que quedó en Canarias es la imagen del alma de Sitafa Sabané y de su compromiso social, de un hombre que viviendo del deporte y viviendo del deporte, sin embargo, defendía la justicia social, la igualdad y defendía a África, ¿no? ¿Qué crees tú que estamos haciendo con respecto a la inmigración mal? Bueno, está la primera parte, creo que la parte obvia. Hemos podido intercambiar desde luego opiniones en esto, en lo que fue la propia recepción, ¿no?, de este momento tan complicado de inmigración que hemos tenido a raíz de la crisis de la COVID. Yo he reivindicado muchas veces en la península la falta de ayuda al gobierno canario, que se ha dejado bastante solo, o por no decir totalmente solo en algunos momentos, ¿no?, cuando esto es un problema, entre comillas, de ni siquiera España, sino de Europa en general, pero se está dejando muy solo a los territorios donde llegan. Y luego la segunda parte, creo que cuando la conversación sobre África se queda solo en el fenómeno de la migración irregular, nos estamos perdiendo el bosque mirando al árbol que tenemos delante, porque aquí siempre hemos hablado, ¿no?, muchísimo de la necesidad para Canarias de posicionarse como socio preferencial para España hacia África. Y ahora nos estamos centrando en este problema puntual en vez de quizás centrarnos mucho más en aprovechar todas las sinergias y oportunidades que hay entre Canarias y África. En el año 2020 llegaron más de o cerca de 30.000 inmigrantes a Canarias, ¿no? Es verdad que no había infraestructura, llegó a haber 11, no había ninguna, tuvimos que responder desde la emergencia, pero a mí hay un dato que me quiebra el alma y seguro que a ti más, ¿no?, incluso, porque son tus compatriotas, es tu continente, eres también tú mismo, ¿no? Y es que casi nadie se acuerda de la gente que muere en el trayecto. Es decir, se hablan de 30.000 llegadas, pero podemos estar hablando de miles de personas que mueren, ¿no? Claro, las víctimas reales de toda esta crisis, tú y yo sabemos perfectamente que son las personas, primero, que ni siquiera llegan. Hace poco veía noticias de un cayuco que llegó al Caribe. ¿Cuántos cayucos se han perdido en ese trayecto? ¿Cuántas personas han muerto que ni siquiera le podemos poner nombres o cifra? Esas son las víctimas reales. Otras víctimas son, lógicamente, los que llegan y están enfrentados, ¿no?, a estas condiciones, a estas situaciones, a esta incertidumbre. Yo cuento mucho que he vivido más de la mitad de mi vida fuera de mi tierra de nacimiento. Es difícil, aun siendo un deportista profesional, un privilegiado de la vida. Me he perdido muchísimas cosas que nunca podré recuperar, pero he recibido otras muchas que me compensan. Para muchas de esas personas no está siendo el caso. Y si encima de esto, a la llegada, hay gente que se aprovecha por temas políticos de intentar, como solemos decir, no meter cizaña, y gente que aparece solo cuando hay fuego para tirar más gasolina al fuego y luego se marchan y nunca vuelven, por cierto, para preocuparse por los problemas reales de las tierras donde llegan estas personas. Esto es lo que a mí me duele muchísimo, ¿no?, porque tú y yo sabemos que son muchísimos los problemas reales que tiene nuestra gente en Canarias, y más con esta crisis de la COVID. Me parece de lo más
rastrero aprovecharse de ello para venir a intentar rascar algunos pocos votos. Así es, tú te has convertido en un embajador de la causa, ¿no? Sin querer casi. Sí, pero podías haber optado por una situación más cómoda, ¿no? Has tenido fama, recursos, dinero, poder, y sin embargo te colocas del lado de la mayoría social que más sufre, ¿no? Por eso cuando tú, que eres de Senegal y sabes que suben en esas barcas que muchas veces no llegan a su destino, compatriotas, mujeres, niños, y oyes que algunos hablan de invasión, que hablan de avalanche, que hablan... ¿Qué siente el corazón de Sabané? Bueno, primero muchísima rabia, enfado, porque sabes que es tan injusto echar la culpa a los que menos culpa tienen dentro de toda esta situación. Te duele muchísimo, ¿no? Y encima ves la parte cínica que hay detrás, porque quienes lo dicen, lo peor es que saben que no es verdad. Y hablas de invasión. Cuando ves, y tú has visto, yo he visto a menores llegar, o sea, tú y yo somos padres, te imaginas a tu hijo salir de aquí por una situación muy mala, irse a Senegal para buscarse la vida, solamente buscarse la vida. Y cuando llega, le señalan, siendo el único blanco rodeado de todos negros, y dicen, estos son malos, estos vienen a quitarnos todo. El niño que ves por la calle o el señor que ha llegado no es diferente de Sitafa Sabané al que vas a aplaudir en el Gran Ca Arena o antes en el Centro Insular. Solo hemos tenido oportunidades diferentes en la vida. He escuchado que no han venido turistas a Canarias porque había inmigrantes en los hoteles. Yo he dicho que no podemos hacer política de la inmigración. Eso que es falso es aberrantemente falso, porque no venían turistas porque teníamos un cero turístico y no había espacio donde poder acoger a la inmigración que llegaba, y se tuvo que recurrir a algo que no es lo propio, que son los hoteles, pero ningún turista, ni uno solo, dejó de venir a Canarias porque hubiese inmigrantes en los hoteles. Creo que es un mensaje que nos minimiza como seres humanos, ¿no? Yo lo escuchaba y me hervía la sangre porque digo, pero ¿cómo se puede ser capaz de soltar esto por la boca sabiendo perfectamente que los hoteles están cerrados por la crisis de la COVID? Aquí en Canarias, como en Senegal, como en cualquier sitio del mundo. Esta situación no tiene nada que ver con los que llegan en aquel momento. El desempleo que sube no tiene nada que ver con la llegada de migrantes. Esto se sabe perfectamente por parte de quienes lo dicen. Pero solo podemos seguir siendo didácticos, sacando los datos, hablando claro de estas cosas, cuántas más personas, y bueno, poniendo el foco, ¿no?, sobre los que literalmente mienten sobre estas cosas. Recuerdo que en las redes, justamente en los meses de la pandemia, hubo críticas y vídeos porque había inmigrantes negros que paseaban por la orilla. Y me horrorizaba ver a personas diciendo que cómo podían caminar libremente, ¿no? Yo te pregunto, Sitafa, eres una persona famosa, pero siendo famosa sales por las calles, te ven. ¿Tú has vivido algún episodio de racismo en tu vida? Lo he vivido tanto dentro de las propias canchas como fuera en tu vida normal, donde, como bien dices, muchas personas me conocen, pero no todo el mundo te conoce. Lo que sí ves es un chico negro, y si tú tienes este tipo de prejuicios, luego lo vives. Pero yo lo puedo recibir menos por mi situación, digamos, socioeconómica, pero la inmensa mayoría de personas negras en España, lo que me cuentan directamente son las 1000 situaciones. Hace 2 días tan solo me escribía un exjugador, también de origen africano, que jugó mucho tiempo en España, ahora vive en Francia. Volvió a España como turista, ahora es un ejecutivo, la verdad que está muy bien, con su familia vino a visitar, se planteaba comprar una casa en la península, vivió unas experiencias yendo a un restaurante de casi no dejarle entrar, dejando entrar a su mujer que era blanca, y él que lo paren en la puerta preguntando dónde iba, si iba. O sea, lo vivió tan mal durante unos días que lo que hizo al final fue decir no comprar esta casa, o sea, no traer esta riqueza que iba a traer a este país por situaciones que ahora se están viviendo. ¿Qué hemos hecho tan mal para que los africanos se quieran ir de África? Hablo de Europa, ¿qué hemos hecho tan mal? Ese es el origen de todo. Y siempre digo, cuando miras una situación, tú eres un gestor, siempre miras al origen de la situación para intentar encontrar soluciones a ello. Porque no podemos solo mirar la situación actual, que esto también tiene su enfoque racista de pensar, es que esta gente es un desastre, este continente es un desastre porque sí. Sabemos perfectamente, quien ha estudiado un mínimo de historia, lo que lleva a África a su situación actual.
con la colaboración de tanto los antiguos poderes coloniales como sus socios africanos que mantienen allí, que mantienen a su gente en esta situación. Hay muchísimo cambio en el continente, hay una ola de muchísimo positivismo. Yo el primero siempre he dicho que tenía clarísimo que mi futuro era volviendo a Senegal a trabajar para ayudar a seguir adelante a mi tierra, pero porque son inmensas las oportunidades que hay en África. Y por desgracia, en España, como te decía antes, nos quedamos en una pequeña parte del debate, que es la de la inmigración irregular, y nos perdemos las inmensas oportunidades que hay justo al lado. No te preocupes, esto ya es un tema de acto, luego hablamos tranquilo, ¿vale? Ahora tienes tú la reunión de los secretarios generales técnicos, a las 10, no, antes, yo te llamo en un rato, ¿vale? Venga, de acuerdo, gracias, Julio. Si 100 empresas, 100, piden el máximo, 5 millones, y tienen derecho a 5 millones, 100 empresas solo son 500 millones. Sí. Claro, tenemos 4.000, por eso tenemos que relativizar por el número de empresas. ¿Vale? Y después del pleno de ayer, mejor de lo que pensábamos, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, yo creo que la gente ha entendido un poco ahí la postura al final que ha estado defendiendo siempre el PSOE. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que ha quedado, de cierta manera, se le ha dado la vuelta un poquito ahí a todo. La palabra al presidente. Hemos estado hoy en una jornada en el puerto visitando instalaciones y reconociendo que en esta época difícil, como reconocía el presidente de Hamilton y CIA, a raíz de lo de ayer que han pedido reacciones del acuerdo del Parlamento. Lo peor es que hablan de echarse una y echarse ninguno. Y el que se come también en el campamento de verano. ¿Por qué? No, por saber ahí cómo lo tenías ahí después de comer. Se queda ya hasta después de comer. Sí, lo va a recoger la madre. Trabaja hasta en la calle. Sí, buenos días a todos. Discúlpenme porque estoy... Para mantener algunas restricciones, toque de queda, grupo. Y tanto el cabildo de cada isla como los ayuntamientos son también autoridades sanitarias. Nadie pensaba que aumentando la vacunación las islas pudieran ir a peor. Agosto 2019. Poco más de un mes después de asumir el mando del gobierno de Canarias, la cumbre de Gran Canaria comienza a arder con el mayor incendio de los últimos 12 años. Durante aquellos días vivimos momentos de máxima tensión. Nuestro paraje amenazado y castigado por llamas feroces y descontroladas. No miento al decir que en varios momentos me temí lo peor. Pero siempre mantuve la confianza en los profesionales con los que me reunía constantemente. La figura de quien hoy visito fue clave, no solo para mantener la calma, sino para reforzar nuestra esperanza. Bueno, Federico, casi 2 años después, un día precioso en la cumbre de Gran Canaria, todo verde, pero hace 2 años del tremendo agosto de los incendios de Gran Canaria, ¿no? Sí, cómo olvidarlo, aquello, ¿no? Cómo olvidarlo. Qué duro, ¿no? Sí, muy duro. Uno se prepara durante años y años y
yo creo que tienes en la vida jugando en casa, porque es un incendio en casa, uno de estos y ya no más. Había tenido mucha preparación, mucho trabajo, mucho entrenamiento, muchos incendios fuera, pero este es de los más duros que hemos vivido en la isla, durísimo. Yo no sé cuál fue para ti el peor momento de aquellos días, ¿no? Bueno, desde un par de días antes del inicio yo estaba bastante nervioso porque los indicadores eran malos y ya cuando empezó era como, a ver dónde paramos esto. Y desgraciadamente el primer día no salieron las maniobras, era intratable ese incendio. Entonces, enfrascado en la batalla esa, fueron días muy malos, casi todos los días. Además, me acostaba con ciertas perspectivas de que podía ir bien, me despertaba para hacer el relevo al mediodía y era peor, peor. Donde lo habíamos dejado por la noche o por la mañana, por la tarde era desatado. Y claro, mi papel como analista es prever qué es lo que va a pasar, qué es lo que quiere hacer él, intentar buscarle atajo, pero cuando no encuentras solución, pues es bastante frustrante. Entonces fue complicado, la entrada en Tamadá fue muy dura. Y luego el paso al sur, que recuerdo además que tuvimos una llamada esa tarde, eso de las 6, que yo viendo la columna que se levantaba por encima de la isla en dirección hacia Pico de las Nieves, que se marcaba todo el sur, y afortunadamente pues ahí se quedó. Pero vamos, estuvo suerte, buen trabajo todo a la vez. Y recuerdo que cuando yo acababa de llegar a la presidencia, fueron de los primeros actos, cuando acabó una de las primeras reuniones, me dirigí a ti y te dije que creía que debía hablar el técnico y dirigirse. Recuerdo que me dijiste que, hombre, si lo ordenaba lo harías, pero que si por ti fuera no querías, ¿no? Sin embargo, luego te convertiste en un icono de Canarias porque todo el mundo admiraba a Federico Grillo, no sé, del anonimato casi, algo que no esperabas, ¿no? Bueno, mi vida siempre ha sido muy sencilla, tampoco buscaba eso. Yo siempre el tema de prensa ha sido como forma parte del trabajo, si te lo piden pues lo haces, pero no buscándolo. Como estábamos tan enfrascados en la emergencia en sí, luego empezaron a salir memes y empezaron a salir un montón de historias y en medio de aquella vorágine de trabajo, de repente esa otra parte, pues yo creo que no lo encajé hasta tiempo después. Entonces ese binomio de parte política, recuerdo que lo hablamos, sí, de que es bueno que el político hable con sus propias palabras para que sea el común de la gente y luego el técnico aclarar. Y era un mensaje de protección civil a la gente, informando a la gente del riesgo tan grande que había, de que no era una cosa sencilla. Y yo creo que funcionó esa parte, porque la gente salió voluntariamente del sitio, obedeció, se le puso muy fácil al operativo. Y el hecho de que no se quemaran sino apenas una decena de casas es casi milagroso. Buenos días, Julio. Magníficas noticias, magníficas. Así que parece un milagro, pero está todo prácticamente apagado. Cree que se va a poder extinguir, incluso que podría regresar la gente que anoche se fue de Tasartico. O sea, magníficas noticias. No lo sé. Recuerdo que en una de las comparecencias hablaste de que no se podía entrar en la zona de hombre muerto, ¿no? Y días después, semanas después, muchas personas me decían que les había impactado esa frase técnica, ¿no? Hubo muchas pirocúmulos, muchas palabras que no se conocían y que tú con tus intervenciones hiciste que la gente las interiorizara, ¿no? Cuando tú lanzas el último mensaje, casi hablas de un milagro, ¿no? ¿Qué pasó realmente para que no ocurriera lo peor? Bueno, fue una cosa muy, muy curiosa porque recuerdo que llegamos a Timagada, saliendo de Tejeda en dirección hacia Yacata, y tenían el corte allí preparado porque decían que venía subiendo con mucha fuerza. Y era aquella parte que comentábamos, una nube importante que había subido varios kilómetros y iba en dirección sur. O sea, desde el norte lo veías totalmente tumbado hacia Pico de las Nieves, o sea, ya como comiendo el sur. Y bajamos el barranco aquel, esto que vas bajando a ver qué es lo que te encuentras. Además, tienes que tener mucho cuidado porque el dar la vuelta tiene que ser rápido. Y no aparecía nada. Y llegamos a la parte de abajo del barrio del Carrizal y recuerdo que estaba todo iluminado de que acababa de quemar toda la montaña y se veía el humo totalmente quieto, como cuando entras en un desván, una cosa súper difícil de ver en un incendio. No había cero humo, cero viento. Si hubiéramos tenido solo un poquito de viento allí, Inagua estaba allá al lado, todos los paredones se veían perfectos. Si nos hubiera metido en Inagua hubiera sido un problema tremendo porque no se puede trabajar. Entonces, esa parte milagrosa de qué pasó allí en ese sitio, en ese rincón, que no el viento se anuló, porque más arriba sí hacía bastante viento, pero justo en ese sitio era la puerta de entrada a Inagua, se paró. Una vez le dije a Federico Grillo que menos mal que solo nos estaban escuchando y no oliendo, porque no habíamos podido ni siquiera darnos una ducha, ¿no? Estábamos justamente con los cuerpos cansados, pero
luchando contra el fuego. Creo que Canarias ganó un referente absoluto con respecto a lo que fue la defensa de nuestra tierra y de nuestros campos. Y lo más importante es que estamos a las puertas de un verano. ¿Cómo prevés que pueda ser este verano? Porque hay siempre miedo a que se pueda repetir aquello, ¿no? Desgraciadamente son situaciones que vamos a repetir. Eso no se puede evitar. Podemos reducir el número, porque de hecho de 1000 incendios que hemos tenido en los últimos 20 años han sido 4, nombres y apellidos los que queman todo. Y tenemos una tierra muy dura, es muy abrupta, a veces se nos mete. Entonces dependemos mucho de la conciencia de la gente y del cuidado, sobre todo el típico accidente, la típica negligencia que a veces nos ponemos de valientes, no somos conscientes del riesgo. Por ahí podríamos reducir bastante. Y luego, una vez desatados los incendios, yo firmaría con que todos se quedaran en que quema algo de monte y que no queme casas, porque esa es la tragedia, cuando vemos casas, coches, los bienes de la gente, y sobre todo las vidas humanas. Quizás la gente no sabe, y a lo mejor es el momento de decirlo, que en una de las ocasiones tenían que elegir a dónde enviar los efectivos. Si al Risco, en Agaete, que había viviendas y que avanzaba hacia abajo, o a Tamadaba, que entraba con fuerza en Tamadaba y que afectaba a uno de nuestros parques más importantes en Canarias, pulmón de la isla de Gran Canaria. Había que decidir entre una zona habitada y otra que era un vergel y un auténtico tesoro de Canarias, ¿no? No hubo duda. Sí, en esto no nos queda otra, porque la vida humana es lo primero, y de hecho cambia mucho el incendio cuando hay muertos. Este fue un incendio malo, pero dentro de lo que cabe, Tamadaba también justo giró el viento y empezó a quemarlo como muy suave, y de hecho Tamadaba está bastante recuperado de lo que podía haber sido. Si lo hubiera cogido el día antes hubiera sido mucho peor. Pero son decisiones que tenemos que tomar, y ahí pues el director del plan, que eras el responsable de todo el operativo, pues estás con esas decisiones, ¿no? Qué es lo peor, qué es lo mejor. A veces tienes, como cualquier triaje, tienes que amputar un brazo para salvar la vida. Pues en este caso las decisiones son duras, y luego meter a la gente en ciertos sitios. Fueron miles los que tuvieron que ser desplazados, ¿no? De muchísimos municipios, una gran labor de los alcaldes, de la sociedad civil. Había nervios, histeria en muchas ocasiones, había que calmar a las personas, y bueno, era muy importante también el mensaje que lanzábamos cuando la gente estaba en sus casas diciendo que recibían la verdad, ¿no? Nunca se olvidará la playa de las Canteras, agradeciendo a los focas que habían venido a ayudarnos en una manifestación casi de júbilo. Eso no se había visto nunca en España. Nunca. Una manifestación agradeciendo a los bomberos, a los equipos de extinción, el que se nos haya quemado 10.000 hectáreas. Las unidades que vinieron de fuera, muchos estaban muy impresionados porque había un cariño y un calor de la población, de agradecimiento. Creo que también tiene que ver con eso, con mostrar la crudeza también. Porque vinieron efectivos de la UME, de Sevilla, de otros lugares de España, no se querían volver para estar con sus familias porque estaban entregados a vencer a un incendio que llegaste a decir, recuerdo que fue impactante, que tenía ya más de 50 metros y que era imparable, ¿no? Que era imparable, ¿no? Sí, era la primera vez que se decía también eso. Pero es la realidad, muchas veces lo sabemos, pero claro, hay miedo a reconocer que no podemos, es lo mejor, porque eso va a hacer que todo el mundo se meta dentro del sistema. Al final el ciudadano que vive en Juncalillo, en la parte alta de Gáldar, forma parte del... Si él no quiere irse, nos va a obligar a tener que esperar allí y jugarnos el pellejo. Entonces hablar claro era lo mejor. Estoy seguro que si se le da a opinar, Federico Uribe hubiese preferido no ser tan conocido como lo es ahora, si a cambio no hubiésemos tenido aquel incendio. Sí, por supuesto. Yo esos incendios siempre digo que envejeces un año en una semana, porque el desgaste es enorme. La responsabilidad, bueno, tú lo has vivido. ¿Qué puede pasar? Yo siempre la sensación es a ver cuántos muertos vamos a sacar de este incendio. Y claro, todas las gestiones, todas las decisiones que toma son para reducir esa factura. El mandar gente a la muerte es uno de los grandes temores de todo mando en estas historias. Así es. Y yo quiero agradecerte como presidente que en tu persona se reflejaba miles de personas que estaban vibrando en sus casas y cientos de hombres y mujeres que estuvieron ahí a pie del cañón peleando contra el fuego. Tú fuiste su referente físico, pero en cierta manera cuando te han dado condecoraciones, que lo ha dado la isla, lo ha dado también la comunidad, está en ti todos estos esfuerzos de estas personas que lo hicieron mejor imposible, ¿no? Sí, el mérito es de ellos. Al final uno hace una parte, pero hay un montón de gente detrás, eso es evidente. Y además gente a veces súper anónima, gente que colabora desde el barrio, limpiando un poco. Se limpiaron muchas casas esos días,
con el mensaje que dimos, y los pastores, los agricultores. Tiene que comer así porque se le han caído 2 paletitas, ¿verdad? A ver las paletitas que se te cayeron. ¿Y qué les pasó a las paletitas esas? ¿Dónde las pusiste? Debajo de la almohada. ¿Y vino el ratoncito Kenny? Sí. Y como eran paletas, les dijo que le tuvo que dar el doble de dinero. ¿Y qué vas a comprar con ese dinero? Lo que yo quiera. ¿Y tú le has dicho a ellos que lo más que te gusta son las muñecas? Miguel, ¿cuántas muñecas tienes tú? Un montón de muñecas. Y por lo menos, ¿cuáles son las muñecas que le pides a papi cuando va a Madrid? Barbie. ¿Qué muñeca me pides que te traiga? Barbie. La Barbie. Barbie extra. ¿Ayer qué hiciste? Jugar, deporte y taller de arte. A ella, que llevaba ahora un montón de tiempo sin verle, la carita que ella tenía el 27 no tiene para nada que ver con la cara que tiene hoy. Tiene otra cara, tiene otro resplandor, tiene otra vida. Carla, esta es la esquina, ¿no? Aquí fue, digamos, por decirlo de alguna manera, donde comenzó todo. Mi época moderna de el derecho a ser y por lo que dejé, abandoné mi pueblo y terminé aterrizando aquí. Y desde aquí fue donde también me planteé que mi vida no podía ser esto. Carla Antonelli es una precursora. No sé si seré precursora, yo sí tengo que estar muy agradecida también a mi tierra. Y una cosa de la que puedo presumir es que nunca se me dijo di esto o di lo otro, sino se explicó la situación como el técnico lo consideraba. Y cómo se demostró también cuánto quiere la gente a su tierra, ¿eh? Porque los días siguientes todo era reconocimiento y agradecimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que también a veces esa parte divina, por llamarla de alguna manera, pues... Sí, milagrosa, ¿no? Qué pena que no podamos tener a muchos sabanés para que entren en todos los colegios y centros de educación de Canarias. Canarias me ha dado muchísimo y hacer todo lo que pueda hacer desde mi lado, ¿no? Para llevar este mensaje a cada rincón y ayudarnos a superar este momento todos juntos. Lo haremos. Y esta será siempre tu casa. Muchas gracias. Dos años ya, desde ese 16 de julio de 2019. Ese día en el que asumí el compromiso de ser el presidente de todas y de todos los canarios. 2 años plantándole cara a los obstáculos que hemos encontrado en el camino de nuestro gran propósito, el progreso de Canarias, de cuantos vivimos en esta tierra de tolerancia y esfuerzo. Nos ha tocado hacer frente a la adversidad. Nunca podremos olvidar los días en los que nuestros aeropuertos se quedaron desiertos, se vaciaron todos los hoteles y nuestras playas y calles quedaron en silencio. El esfuerzo para recuperar la normalidad debe continuar y esa responsabilidad nos compete a todos. No quiero olvidarme ni un minuto de esos miles de autónomos con sus comercios y empresas aún cerradas y de esos trabajadores aún inertes, angustiados por la incertidumbre de unos tiempos que debemos volver a encauzar. Nadie puede quedarse atrás en esa batalla colectiva. No es la primera vez que tenemos que levantarnos y reponernos de otros reveses. Y ahora lo haremos de nuevo. Caminaremos hacia una etapa más próspera. Me pongo en el lugar de quienes han pasado miedo, de quienes han perdido a seres queridos,
de quienes han perdido el trabajo, de quienes no saben qué les va a pasar en el inmediato futuro y que no se merecían esto. Cometeré errores, seguro. Pero lo que tengo claro es que daré el máximo como presidente y lo hará al máximo mi gobierno para que las cosas salgan bien, para lograr la transformación de esta tierra, objetivo que sigue intacto desde el primer día. El futuro más próximo será mejor que estos 2 años que han pasado y lo vamos a construir juntos, juntas y de la mano. ¿Pero por qué gritaste, papi? Porque quería saludarte. Por eso en tus labios hay peces y toda la lluvia de todos los meses. ¿Y yo no te saludaba? No. ¿Por qué no? No sé. Porque había mucha gente a lo mejor. Quizás. ¿Y pegaste un grito grande? Bueno, hasta ahora. Bebes del río, bebes del... Miguel, besito.